para que quede esto grabado, monitoreado, que por estos días, hasta mañana, estamos en una visita de pares académicos del Ministerio de Educación para reacreditar el programa de administración humana presencial. Eso siempre nos demanda pues como tiempo y esfuerzo administrativo para sacar adelante eso, porque pues depende de la continuidad del programa, la calidad del programa que nosotros ofrecemos, y por eso pues he retrasado un poco la calificación de sus trabajos. Algunos ya tienen la calificación del segundo seguimiento en el campus, otros aún no, falta mañana que termine de subirles las notas, pero por lo general hasta ahora el patrón ha sido unos muy buenos trabajos. Comprendieron muy bien el tema de hacer un proceso con un orden lógico desde cómo se conecta el perfil de cargo con la estrategia de reclutamiento, eso cómo se conecta, bueno, y la estrategia de reclutamiento de acuerdo a las necesidades, si tiene que ser externa, interna, mixta, qué vamos a comunicar. Algunos hicieron muy bien ese match, ese clic entre el reclutamiento y una oportunidad de mercadeo de la organización. Algunos hicieron también un comparativo entre reclutamiento y selección tradicional y reclutamiento y selección innovadora o disruptiva a través, por ejemplo, de las redes sociales. Eso me pareció muy interesante. Luego eligieron las estrategias de valoración de candidatos y un proceso de selección coherente, pues de acuerdo a las características del cargo. Muy interesante, la mayoría optaron por Assessment Center, optaron por entrevistas basadas en competencias y ya por último el guión de la entrevista. Yo sé que es un poco el tema de la inexperiencia, que pues obviamente uno como desarrolla habilidades para hacer entrevistas, haciendo entrevistas, cómo desarrolla habilidades para enfrentar esos momentos, pues enfrentándolos, ¿cierto? Entonces algunos videos se veían todavía un poquito forzados, muy pegados del guión, pero la idea es que nos vamos soltando y vamos entendiendo que una entrevista es un proceso bidireccional, no solo el entrevistador pregunta y el entrevistado responde, sino que es una conversación entre dos personas que ambos tienen, uno desde la empresa y otro desde lo personal, tienen unos intereses, tienen unas necesidades, tienen unas motivaciones y van a llegar a unos acuerdos en común, que quede facilitar el diseño del proceso, el mayor ajuste. Desde el perfil, desde la creación del perfil, debemos facilitar el mayor ajuste posible para que en ese proceso de conocer el candidato a la organización y la organización al candidato, pues hayan menos brechas entre lo que el candidato espera de la empresa y lo que la empresa espera del candidato. Entonces ahí en la entrevista sí fue un poquito más exigente, pues porque algunos estaban muy pegados del guión, de hacer una pregunta y responder, y no una conversación, pero entiendo también que eso es parte del proceso de desarrollo que estamos teniendo en este núcleo, ¿sí? Súper clave que cada que hagamos una o diseñemos una pregunta, tengamos claro el propósito de esa pregunta, qué queremos lograr o qué respuesta queremos obtener a través de esa pregunta. ¿Para qué me va a servir eso que yo estoy preguntando? Porque, por ejemplo, si yo pregunto, vení, vos vivís con tu marido o con tu novio, y cómo es la relación con tu novio, pues que si haya un sentido detrás de esa pregunta, no que se nos vuelva como ¿cómo se dice? Como una mera conversación en la que Un se va a sacar, protocolo. exacto, un protocolo, un chisme, o la otra persona va a sentir vulnerada su intimidad, como, venga, ¿y por qué me está preguntando cómo vivo con mi novio, cómo vivo con mi esposo? ¿Cierto? Entonces, que realmente detrás de una pregunta haya una intencionalidad, como por ejemplo otras personas decían, eh, preguntaban, bueno, por aquí veo en tu hoja de vida que tuviste experiencia en otros cargos como analista de gestión humana. Cuéntame cómo manejabas anteriormente los procesos de nómina o los procesos de tal cosa en esa área. Excelente, maravilloso, porque hay un propósito detrás de esa pregunta. ¿Cuál es? Identificar unas competencias asociadas al cargo.
¿cierto? Entonces siempre cuando estemos, si va a ser una entrevista semiestructurada, una entrevista estructurada, que detrás de cada pregunta haya un sentido. Me pareció también súper valioso que algunos determinaban unas categorías por las competencias y ponían una competencia crucial para este cargo es el liderazgo. Entonces, ¿qué preguntas vamos a hacer en torno al liderazgo? Cuéntame las experiencias en las que has dirigido personal. ¿Qué aprendizaje tuviste de esa experiencia? ¿Qué fue lo más difícil en el otro cargo de dirigir personas? Maravilloso, porque tenemos un propósito que es indagar por el liderazgo. Listo, entonces ahí vamos en los trabajos. De antemano les digo que pues han sido un grupo muy juicioso, a pesar de ser casi 45 estudiantes, me sorprende que la media es muy trabajadores, muy juiciosos, responsables, todos han aparecido en los videos, entonces uno sabe que le están metiendo la ficha y eso lo resalto y felicitaciones. Listo. ¿Tienen hasta acá algún comentario, pregunta, aprendizaje, no sé, algo que quieran comentarnos o alguna inquietud sobre los trabajos para dar inicio a la actividad de hoy? Profe, buenas noches. Profe, ¿podemos hablar acerca de cómo va a ser el examen de este fin de semana? Ok, sacar un espacio para el examen. Bueno, el primer examen fue el análisis de un caso, ¿cierto? ¿Y por qué hace así, María? ¿Qué le pasó? Porque uno en el momento se estresa mucho y yo Sí. estaba muy estresada por lo de la cámara, porque yo Y decía, eso pero que le ¿por qué no quitamos la graba? cámara. Ah, No, yo decía, ¿por qué no graba? Ahora no me va a valer el examen y yo qué voy a hacer. bueno, pero importantísimo leer las recomendaciones antes del examen. ¿Se acuerdan que yo les puse una noticia con unas pisticas antes, el día antes? Les dije, este examen va a ser distinto, vamos a analizar un caso, les dejo de una vez el caso para que lo vayan leyendo, ¿cierto? Entonces, nada de nervios. Pero este fin de semana sí vamos a tener el examen con todas las de la ley, pues con el lockdown, los lockdown, ¿qué? Browser, por aquí la compañera bilingüe el lockdown browser, vamos a tener con el Respondus Monitor, bueno, todo, porque este examen pues iba a ser bajo la modalidad de preguntas saber pro. ¿Sí? Para que tengamos pues como los dos comparativos, los dos, el análisis de caso y su capacidad de proponer ante una situación real o ficticia, pues qué fue lo que le pasó a María Adelaida, y este final que ya va a recoger pues elementos de todo lo que hemos abordado. El aporte estratégico de la provisión del talento humano a las organizaciones, la selección por competencias, que es una competencia y el proceso de selección por competencias diferente a un proceso de selección convencional, la entrevista por competencias diferente a una entrevista convencional, las técnicas o más bien, perdón, las estrategias de valoración de candidatos, que también las hemos repasado, los tipos de reclutamiento, vamos a abordar los tipos de reclutamiento, eh, vamos a abordar tipos de contratación, qué pasa en un proceso de inducción, ¿sí? Las diferencias entre rol y cargo, que eso también lo hemos venido reforzando en el núcleo, el tema ético y los principios que hay que cuidar en un proceso de provisión. Mejor dicho, ya este examen final va a ser un recoger de todo este mes de trabajo. Voy a hacer el mismo ejercicio. Mañana van a tener en la plataforma un foro en el que ustedes pueden subir sus preguntas como repaso. Espero que esta vez, o los invito más bien a que esta vez haya mayor participación, porque es una oportunidad para que ustedes pongan preguntas con respuestas, le ayuden a los otros compañeros a repasar, ¿sí? Y enriquezcamos pues como la preparación para el parcial. El foro va a estar abierto de miércoles a viernes. Listo. Carito, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, profe, está bien, muchas gracias. Bueno, por aquí les cuento que es el último núcleo de Caro, entonces Caro está diciendo súper pendiente. ¿Será Y que el niño.
El de María Isabel, ¿será que ganan el? El de María Isabel también, no, van a terminar con broche de oro esta carrera, yo sé que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Listo, entonces vamos a entrar en materia, vamos a hacer un análisis de un caso hoy y a partir de ese análisis vamos a reforzar en esta videoconferencia el tema de contratación. Ya entendimos toda la línea lógica del proceso, iniciamos con una necesidad, que es cuando se abre una vacante en la organización, bien sea porque una persona se va de la organización, cambia, pasa por un proceso de sucesión o de desarrollo, cambia de puesto de manera horizontal, por ejemplo, en la organización y queda cesante ese puesto, ¿sí? Perdón, queda vacante ese puesto, ese cargo. O puede ser porque la organización lo crea, hay una nueva necesidad de crear un cargo. En ambas situaciones, ¿qué debemos hacer antes de activar el proceso de reclutamiento? En ambas situaciones, ¿qué debemos hacer? El perfil. Exacto, analizar tanto el cargo como el perfil del cargo, ¿sí? En ambas situaciones, bien sea porque es un cargo nuevo dentro de la organización o es una vacante que queda eh, libre en la organización, entonces en ambos casos hay que analizar el cargo y el perfil de la persona que va a ocupar ese cargo porque puede estar sometido a revisiones, a fusiones, a correcciones, a cambios, porque el tema de competencias debe estar alineado con la estrategia del negocio, con la misión del cargo, porque realmente sí el cargo permita ser coherente entre lo que exige en términos de responsabilidades, tareas, relacionamiento, competencias, formación, con la remuneración, que ese cargo sí pueda ser soportado por la estructura financiera de la organización, todo el análisis que debemos hacer alrededor del cargo y qué persona en el medio puede ocupar ese cargo, con qué perfil, qué nivel de profesión, qué experiencia, qué competencias, qué esperamos de ese perfil para que tenga un desempeño exitoso en la organización. Cuando ya tenemos ese análisis cubierto, entonces, ¿se hace el análisis solitos? No, aprendimos algunas técnicas para hacer ese análisis de cargo, ¿cierto? ¿Qué técnicas, por ejemplo, identificamos? De aunito. Pregunte pues si se empezaron a ir. Que tenemos pues la forma de mirar nuevamente el cargo con entrevistas Ajá, eh, o con cuestionarios, con exacto, algunas herramientas que nos permitan exacto. Excelente, Víctor. La más común es una entrevista por incidentes críticos para conocer los aspectos más relevantes de un rendimiento óptimo en ese cargo o las competencias esperadas en ese cargo. La entrevista por incidentes críticos se puede hacer a una persona que esté ocupando un cargo homólogo dentro de la organización o al jefe directo, si es posible hacer observaciones directas, hacer cuestionarios. Hay técnicas para recopilar la información que nos posibilite el análisis de ese cargo, ¿sí? Y la más común es la que hemos estado revisando, que es las entrevistas por incidentes críticos. Cuando ya tenemos todo eso sorteado, entonces miramos cuál será la mejor estrategia para el reclutamiento. Si será externa, interna, cuál será el mejor medio para publicarlo, cuál será el mejor mensaje para captar, si será un reclutamiento directo o indirecto, que son dos tipos de reclutamiento directo. Si vamos a ir y tenemos un portal web en el que ya hay una base de datos de hojas de vida para la organización. Es una decisión que hay que tomar siempre de cara al cliente interno, que es
el líder del proceso donde pertenece el cargo, o el jefe, o el gerente. Gestión humana es un área táctica que ayuda a operativizar las estrategias, y gestión humana no toma, o quien acompaña el proceso de selección no toma las decisiones. Todo el tiempo va comportándose como una especie de consultor o asesor del cliente interno al que se le genera esa necesidad de cubrir esa vacante. Diseñamos el proceso de selección con las técnicas de valoración que van a complementar nuestro análisis de ese perfil. Entonces ya sabemos que una estrategia complementa a la otra. Entonces no es suficiente con hacer a veces una entrevista por competencia solita. Esa entrevista habrá que complementarla con una prueba psicotécnica, o habrá que complementarla con un reto grupal, o con un assessment center, o complementarla con un in-basket, ¿cierto? Hay que tener varias estrategias que me permitan observar desde diferentes perspectivas al candidato. Hacer una entrevista técnica de todas las competencias técnicas con el jefe directo, una entrevista que le apunte más a las competencias más blandas o el ser, ¿sí? Pero una estrategia va complementando la otra. Por eso, un proceso de selección debe estar diseñado por fases, y que esas fases tengan una línea lógica. Por ejemplo, vamos a arrancar con una prueba psicotécnica para esta persona, y a partir de la prueba psicotécnica, de lo que nos arroje, con lo que queremos medir según el cargo, pues complementamos con una entrevista por competencias, y por último, el jefe directo hace una entrevista más técnica, y ya después juntamos toda esa información y la analizamos, ¿sí? Pero que cada fase que pongamos en ese proceso esté directamente relacionada con la otra, así como lo que les decía al principio, que todo lo que se pregunte o se evalúe tenga una intencionalidad, que realmente obtengamos información de valor para el proceso. Si son Eh, cosas, sí. Tengo una preguntita, profesor, Ujú. una pregunta. Una pregunta, cuando, por ejemplo, hay un cargo en una organización y la persona que lo desempeña sale de la empresa, eh, y entonces no hay posibilidad de entrevistar a esa persona para Ujú. actualizar el cargo y por lo tanto su perfil. Eh, entonces, normalmente, ¿qué método se utiliza para volver a actualizar esas actividades, sacar el perfil o inclusive determinar si ese cargo se Sí, es, termina? ajá. ¿Cómo se da eso? Ok, excelente pregunta. Ahí hay que hacerlo desde dos perspectivas, la interna y la externa. Internamente habrá que hablar con los jefes directos de ese puesto, ¿sí? Y con el área estratégica de la organización, revisar la estructura organizacional y ese cargo qué le aporta a la estructura organizacional. Y le aporta valor en términos de relaciones, valor en términos de tareas, valor en términos de competencias, valor en términos financieros, ¿sí? Entonces, hacer una reunión con el área gerencial o estratégica de la organización para revisar en términos de estructura ese cargo, cómo le aporta a la organización. Con el jefe directo, en términos de relacionamiento, en términos ya de la cotidianidad de los procesos, cómo le aporta o no le aporta ese cargo a los procesos. Y hay que mirar afuera, hacer una búsqueda de perfiles homólogos en otras empresas de la competencia, ¿sí? Cómo se desempeña, por ejemplo, por ahí hubo alguien que tenía un cargo de líder de gestión humana. Entonces, en otras organizaciones empezar a hacer una búsqueda. ¿Qué funciones cumple un líder de gestión humana? Con personas cercanas, indagar en bibliografía, pues y actualmente cuánto le están pagando en otras empresas a un líder de gestión humana, por lo general, qué procesos tiene a cargo. Entonces, hacer una comparación internamente desde la estructura, desde el proceso, y externamente desde la competencia o de cargos homólogos que podamos ver afuera, cómo se comporta y cómo otras organizaciones lo tienen. A veces es difícil acceder a la información de otras organizaciones, pues para eso están las redes sociales, está LinkedIn, está la forma en que otras empresas hacen sus convocatorias, hacen sus procesos de reclutamiento, está en nuestro círculo cercano,
Y entonces es hacer esa investigación paralela. Sí, sí soy clara, Víctor. Sí, cómo no, profesora. Muchas gracias. Ok, permiso, pongo a cargar este computador. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, Mauro pregunta, ¿hay un orden? No. Eso dependerá de las necesidades de la organización, del cargo, de la prioridad de lo que se necesite valorar en el candidato. Hay empresas que parten sus procesos de selección por una prueba técnica o por una entrevista de conocimientos técnicos, luego pasan a una prueba ya a las competencias blandas, luego pasan a una situación de assessment center y por último una entrevista con el jefe inmediato. Hay otras empresas que parten directamente del assessment center o que parten primero de las pruebas psicotécnicas y a partir de eso es el primer filtro para llamar a, a entrevista, o hay cargos muy técnicos, por ejemplo, de ingeniería, de procesos muy sensibles en los que se requiere un alto nivel técnico previo, unas competencias desarrolladas técnicas previas al desempeño del cargo. Entonces, la primera prueba técnica es un filtro para minimizar la cantidad de candidatos que ya después lleguen a entrevista, ¿sí? Entonces, eso es, o por ejemplo, un cargo más social, una prueba psicotécnica orientada a competencias u orientada a personalidad, por ejemplo, se pone, pasa al principio, se le manda el correo al candidato sin tener el primer contacto con él, perdón, el primer contacto físico con él, y los resultados de la prueba sirven como un primer filtro para pasar al siguiente. O los mismos assessment center que combinan conocimiento técnico con habilidades blandas, por ejemplo. Cómo se desempeñe en el assessment center, la forma en la que, lo que observaron, perdón, ahí, el psicólogo o el trabajador social o el jefe directo o la persona encargada de selección de la organización, tienen su patrón de análisis para pasar a una siguiente fase que sea, por ejemplo, la aplicación de una prueba. Eso dependerá de las características del cargo, de las necesidades de la organización y de la conexión que pongan entre cada una de las fases. O hay incluso empresas que por la sensibilidad del cargo parten de una prueba psicotécnica y de una visita domiciliaria, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no podemos generalizar un proceso de selección. Por eso hay que partir de la necesidad de cada organización. Sí, soy clara para ti, Mauro. Esperemos que sí, profe. Ok. Perfecto. Y hay un tema muy interesante que es por el manejo de información, de la ley de habeas data de las personas en el país, pues el tema de referencias telefónicas, de referencias con los otros trabajos. Por la intimidad de las personas, pues no se puede revelar información íntima de lo que haya pasado, perdón, información confidencial de lo que haya pasado en esa organización durante el trabajo de esa persona, durante el tiempo que se desempeñó esa persona en el cargo. ¿Para qué hoy en día nos sirven las referencias? Para validar que lo que la persona puso ahí en la hoja de vida es cierto, ¿sí? Por ejemplo, yo puse que trabajé 2 años en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas. ¿Para qué me sirve poner esa referencia ahí? Para que se valide que efectivamente sí trabajé los 2 años en el Hospital San Vicente de Paúl desempeñando el cargo que puse ahí. Si puse el cargo psicóloga en el Hospital San Vicente de Paúl, verificar que realmente haya sido psicóloga allá. ¿Sí? Para eso nos sirven las referencias. Perdón, Juli. Por eso es recomendable siempre que se salga, que se termine un trabajo, pedir la carta de recomendación para evitar que la persona llame y en lugar de eso entregar adjunto con la hoja de vida las cartas de recomendaciones y eso soporta la experiencia. Ya cuál es el trabajo agudo
realmente verificar en el diseño de la entrevista las competencias que ha desarrollado esa persona en el anterior cargo, ¿sí? Porque no necesariamente hay que preguntar cómo saliste de la otra empresa para entender qué competencias desarrolló o cómo se desenvuelve ante situaciones difíciles, situaciones de estrés, cómo maneja sus emociones, ¿sí? Entonces, validar la referencia y luego diseñar también las entrevistas y el proceso de selección que logremos observar e identificar las competencias que ha desarrollado o no el candidato. Ahí está la filigrana del proceso de selección. Sí, Juli. Profe, por ejemplo, yo fui líder de equipo y en ese líder de equipo, cuando debíamos de prescindir de un asesor por cometer una falta grave y nos llamaban de otras empresas a pedir la referenciación, en su momento podíamos utilizar, no dábamos ninguna información acerca de la persona, nos reservamos el derecho de información y solo brindábamos desde cuándo hasta cuándo estuvo, el salario y el cargo. Exacto. Ya, o sea, tengo en conocimiento que si la persona salió por situaciones indecorosas, no podemos decir absolutamente nada, solamente podemos decir, la persona trabajó en la empresa durante 2 años, de tal año a tal año, y así, por ejemplo, en la empresa, nosotros siempre le decimos a la otra persona, le entregamos la carta. ¿Qué información tiene usted? Es la otra persona la que nos dice la información y nosotros decimos correcto, correcto, correcto. ¿Ahí qué manejo se le da? Por ejemplo, lo que decíamos, o sea, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Sin lo que dice Maris, o sea, qué tan delicada es la situación de que esa persona sale de la empresa y se va para otra empresa, es como dejarle la responsabilidad de Dios mío, pobrecitos, en lo que se están metiendo. Claro. O sea, ¿cómo manejamos eso? Ahí está nuestra habilidad en el diseño del proceso de selección. Por eso no podemos dejar una entrevista en manos de dime tus fortalezas y tus debilidades. Por eso estamos aprendiendo que hay técnicas detrás de un proceso de selección, que hay estrategias de valoración de candidatos, que hay formas con un diseño coherente de cargo y de entrevistas, de minimizar esos riesgos o de cerrar esas brechas, ¿sí? Porque pues ojalá todos pudiéramos tener la información y los antecedentes de lo que pasa, pero finalmente eso no es tan visible a la luz, sino todo el mundo va a llegar con sus mejores cartas y va a hablar maravillas de sí mismo porque se está vendiendo. Por eso a veces los assessment centers, las entrevistas por competencias, estas estrategias de valoración permiten sacar lo que en el discurso lo que en el discurso se maquilla o se pone más bonito, ¿sí? Pero tampoco se deben angustiar mucho por eso, porque si ustedes diseñan muy bien sus procesos, finalmente las personas que llegan o con malas intenciones o con antecedentes no tan chéveres de otras organizaciones, eso cae por su propio peso. Y les cuento rápidamente una anécdota de una empresa en la que acompañé un proceso de selección. Se abrió la vacante, resulta que una persona que yo conocía me escribió y me dijo, ve, conozco esta empresa, sé que vos trabajas allá, ¿puedo mandar la hoja de vida? Y yo, pues, sí, mandala, pues yo no conozco mucho tu experiencia, pero pasas por el proceso que se diseñó. Resulta que luego yo me acordé que había estudiado en el pregrado con una chica que había sido novia de este personaje, ¿sí? Que había sido novia de este personaje y que no habían terminado muy bien, no me acordaba por qué, ¿cierto? Después, durante el proceso de selección, alguien hackeó, no sabemos cómo, los correos electrónicos de los demás candidatos y les empezó a mandar mensajes a nombre de la empresa diciendo que ya el proceso estaba cerrado, que no habían sido seleccionados, que muchas gracias por participar. Y el proceso seguía activo, no se había seleccionado a nadie, entonces evidentemente era un sabotaje. Yo empiezo a hilar cabos
y se me abre un antecedente hasta judicial de esta persona que había llegado a ser violento con sus parejas, que había tenido que irse del país eh, por, por demandas que le habían puesto sus parejas, le habían interpuesto sus parejas y por acoso a través de las redes sociales. Entonces, hoy en día no sé si a ciencia cierta es esa persona, pero por tantas situaciones alrededor de más lo que nos pasó internamente, pues le ofrecimos disculpas a todos los candidatos y rediseñamos el proceso y volvimos a abrir la convocatoria, ¿sí? Porque era absolutamente necesario, primero respetar la integridad y las esperanzas y el debido proceso con los otros candidatos y ponerle freno a la situación, ¿sí? Entonces, miren que finalmente lo que hablábamos hace 8 días, hay que hacerle mucho caso a la intuición y cuando uno tiene un proceso bien diseñado, que no es como, venga, le recomiendo a esta persona, entonces esa persona, por el favor o por la mañana, por el favor que le debo o esto, entonces empiece a trabajar conmigo porque se nos va cayendo en el camino, se nos van cayendo en el camino pues como propósitos o van apareciendo esta serie de brechas, de baches. Entonces, gracias a Dios, a tiempo pudimos parar la situación y que eso no se nos saliera de las manos luego en el proceso, porque estaba la imagen de la empresa de por medio. Pero entonces hay que ser también muy perceptivos, diseñar muy bien los procesos. Esto no se los digo para que andemos con paranoia y desconfianza, pero finalmente esas cosas caen por su propio peso, ¿sí? Caen por su propio peso. Entonces nosotros no teníamos pruebas para abrir un proceso contra este personaje, pero simplemente declaramos desierto el proceso y lo rediseñamos y después volvimos a abrir la vacante. No pasó nada y pues ya esta persona queda vetada en la base de datos de la organización y no se vuelve a admitir su hoja de vida para nuevos cargos. ¿Cierto? Entonces, también esas mismas cosas las vamos aprendiendo a resolver en el camino cuando nos lleguen los chicharrones, como decimos, ¿cierto? Bueno, no te preocupes, Mauro. Sí, Profe, sí. qué pena. Tengo una pregunta pues acerca de lo que estábamos hablando. Profe, ¿es necesario, o sea, como indagar pues así pues a profundidad, por ejemplo, el motivo del retiro? O sea, no así específicamente, o sea, qué fue lo que pasó y uno llamar a pedir la referencia, pero es que dígame si fue bueno o malo, sino que, por ejemplo, en las cartas de las referencias laborales sale motivo del retiro, terminación del contrato, terminación de justa causa, o sea, sale en las cartas el motivo del retiro. Ujú. Ahí no hay una, ¿cómo se dice? Un protocolo claro de hágalo o no lo haga. Lo único que yo recomiendo es cuide la intimidad y la dignidad del candidato que tiene al frente. Si usted siente que con esa pregunta no va a violentar la intimidad del sujeto, pues adelante. Y se pregunta de una manera muy natural, bueno, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? Eh, ¿Por qué terminaste tu anterior puesto en la organización? ¿Qué aprendizaje en la otra empresa? ¿Qué aprendizajes tuviste de ese puesto? Eh, y le damos una conexión con una línea de tiempo, bueno, y qué esperas para ti en el futuro, ¿cierto? Pero que todo esté dentro de cuidar la dignidad y la intimidad del otro, ¿sí? Ahí yo no les puedo decir, pregúntenlo o no lo pregunten. Siempre es cuidar la dignidad y la intimidad del candidato. Y más bien, si les quedan dudas alrededor de, verifiquen con una prueba, verifiquen con un assessment center, verifiquen con preguntas por competencias, ¿sí? Apóyense de las otras estrategias de valoración. Si quedan como, esta persona me gustó, pero no me quedó tan claro si tiene realmente experiencia en dirección de personas, pues vaya, haga un assessment center, vaya, haga una prueba psicotécnica por competencias y contraste información y con base en eso tome decisiones, ¿cierto? Entonces, por eso una única estrategia de valoración por lo general no es tan recomendable. Listo.
Bueno, ¿alguna otra inquietud, comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a leer esta problemática y podemos dividirnos en dos grupos para resolverla. Y con eso, con gusto, Mari, y con eso abordamos el tema, empezamos a darle pinceladas al tema de contratación. Entonces, nos vamos a enfocar en esta problemática. La primera, se las voy a leer. Si quieren, tómenle un pantallazo. Ustedes son los jefes de recursos humanos de la empresa Cajas y Cajas SAS. ¿Ya conocían esta problemática? ¿No? No, yo no la conocí. Listo. La compañía contrató los servicios de un fotógrafo usando un contrato de prestación de servicios, ojo, usando un contrato de prestación de servicios. Su objetivo era la realización de un catálogo que demoraba 4 meses, durante los cuales debía llegar a las 8 de la mañana y trabajar hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. Debía seguir las órdenes del jefe del departamento de comunicaciones y por estos 4 meses se le iban a pagar 8 millones de pesos. Cuando se acabó el contrato, la compañía se despidió de Diego sin liquidarlo, pues su contrato era por prestación de servicios. Diego, sin embargo, exigió liquidación de prima, vacaciones y cesantías. Sin embargo, esta liquidación solo se realiza para personas que tienen un contrato laboral. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Qué debe hacer la empresa ante esto que está exigiendo Diego, que es la liquidación de su prima, sus vacaciones y cesantías? ¿Sí? Entonces, miren todo el contexto de la problemática. Y con base en eso, ustedes van a hacer la empresa Cajas y Cajas y van a tomar una decisión. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Qué respuesta le van a hacer a Diego ante la exigencia que está manifestando? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda frente al caso? Entonces, son 7 personas, un equipo de 4 y otro equipo de 3. Como empresarios van a dar una respuesta. Entonces, 10 minuticos para que trabajen su respuesta. ¿Conformo los equipos aleatoriamente o ustedes quieren conformarlos? Profe, qué pena, yo me voy a desconectar ya porque estoy terminando lo del blog. Listo, Carito. Entonces quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 2 equipos de 3. Listo. Profe, ¿cómo nos organizaste esos 8 días? Ok, perfecto. Sí, por favor. Gracias, Ok, profe. entonces les debe llegar una invitación ahí adicional para que entremos a resolver este caso. Listo, ustedes como empresa, ¿qué respuesta le van a dar a Diego teniendo en cuenta las características de contratación con Diego? Listo. Entonces, adelante, ahí les va a llegar la invitación.